Buenas tardes a todos, soy Matías Ocaris, soy fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, en la sede de Rosario, de la República Argentina, y estoy aquí gracias a la invitación de Adolfo Alvarado Belloso. Don Adolfo, le agradezco muchísimo esta invitación para plantear un tema que me parece que es muy importante en el marco de las investigaciones penales preparatorias por la probable comisión de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de niños, niñas o adolescentes. Para ello tenemos que empezar diciendo obviamente que como cualquier investigación penal preparatoria, como cualquier proceso penal, deben respetarse las garantías constitucionales, y dentro de lo que son las garantías constitucionales, obviamente que entre las más importantes se encuentra el debido proceso legal y el derecho de defensa del juicio. Pero en el caso de las investigaciones penales preparatorias que se llevan a cabo por este tipo de conductas delictivas, tenemos que tener en consideración, muy especialmente en consideración, que estamos frente a una presunta víctima con un alto grado de vulnerabilidad. Y decimos un alto grado de vulnerabilidad porque es menor de edad, menor de 18 años, un niño, niña o adolescente, y por la presunta conducta delictiva que denuncia y que podría haberse producido en su perjuicio. Entonces debemos flexibilizar el entendimiento de lo que son estas garantías constitucionales, el debido proceso penal y el derecho de defensa del juicio. Obviamente sin vulnerarlos, sin resentirlos, sin dejar de respetarlos, pero sí entendiéndolos dentro del marco del proceso penal que estamos llevando adelante, de la especial categoría de delitos que estamos investigando y de la especial presunta víctima que tenemos enfrente. Así, partiendo de la jurisprudencia de la que parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un primer momento en el año 2002 con el fallo SN versus Suecia, donde introduce ese concepto complementario del debido proceso legal, donde introduce el concepto de proceso equitativo para que acompañe el debido proceso legal, en acompañamiento de lo que llamamos debido proceso legal, para darle un marco distinto en este tipo de investigaciones. Esto, por supuesto, para proteger debidamente a estas víctimas especialmente vulnerables y para asegurarle una tutela efectiva de sus derechos y para que puedan tener un acceso efectivo a la justicia. Esto, en principio, porque estamos obligados por pactos internacionales. Sin ir más lejos y sin mencionar acá, en estos 10 minutos, la totalidad de los pactos o normas internacionales que obligan a la República Argentina, no podemos dejar de nombrar la Convención sobre los Derechos del Niño, que trae el interés superior del niño y lo pone por encima de cualquier otro interés, inclusive esto decidido a través de la normativa interna de la República Argentina, además de que, en razón de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, es ley suprema del Estado argentino, así como otros convenios y recomendaciones internacionales, entre ellas la Convención de Belén do Pará, muy importante, también incluida en la enumeración que hace el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y también recomendaciones, decía, muy importantes, como por ejemplo las reglas de Brasilia, que si bien no son de aplicación obligatoria, sí son muy importantes para entender cómo deben llevarse adelante estas investigaciones. Proceso equitativo, como marco referencial en el que a través del cual debemos observar el debido proceso en el marco de este tipo de investigaciones. Pero ¿dónde se refleja esto en la realidad? Primero, no podemos desoslayar, no podemos dejar de decir que en este tipo de conductas delictivas, me refiero al abuso sexual infantil, estamos en presencia, como dice, y lo cito, Carlos Rosansky, de los delitos más impunes de la Tierra. ¿Y por qué los delitos más impunes de la Tierra? Porque primero tenemos que considerar la gran cifra negra que existe en este tipo de delitos. Gran cifra negra que en casi todos los países del mundo supera el 90%. Es decir,
se denuncia como máximo un 10% de las conductas delictivas que se producen de este tipo. Pero además, la tasa de condena es muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mayoría de los países, o haciendo un promedio, Argentina tiene una tasa de condena bastante superior a esto, pero en gran cantidad de países la tasa de condena es del 1 o 1,5%. Esto quiere decir que de cada 100 conductas delictivas que se denuncian, solo una recibe condena, y si a eso le agregamos la cifra negra de la que yo hablaba anteriormente, 1.5 de cada 1000 casos reciben condena. Por eso Rosanqui habla de que estamos en presencia del delito más impune de la tierra. ¿Y por qué estamos en presencia? Porque las dificultades probatorias son altísimas. Y son altísimas justamente porque estamos en presencia de una víctima con un alto nivel de vulnerabilidad, y además porque son conductas delictivas que normalmente, en la gran mayoría de los casos, no se producen en presencia de testigos. Entonces, lo que debemos cuidar con mayor ahínco, lo que debemos proteger, es justamente el relato que pueda traernos esa víctima especialmente vulnerable. Y ahí es donde debemos enmarcar el debido proceso en el proceso equitativo. Equitativo también para la víctima, equitativo también para que la víctima pueda tener un acceso efectivo a la justicia. ¿Y esto cómo se concreta? En el tiempo en que tomamos esa declaración. Lo antes posible, desde el momento de la denuncia. Hay protocolos que hablan de no más de 15 días. No más de 15 días desde que se denuncia debe tomarse la declaración. Obviamente ya estamos dándonos cuenta que esta declaración no se va a poder producir en el marco de un juicio oral, porque no se va a llegar a un juicio oral en 15 días en una causa donde la complejidad investigativa es grande por este motivo y por muchos otros. Entonces hay que asegurar ese relato a través de lo que se llama anticipo jurisdiccional de prueba, para que después la grabación audiovisual de ese relato sea vista por un juez durante el eventual juicio a desarrollarse a través de la proyección de un video, cosa que también es respetuosa del principio de inmediación. Y decía, esta declaración, que debe producirse de la manera lo más rápida posible, se produce con una intermediación en una cámara Gesell. Es decir, que ahí también debemos enmarcar dentro del proceso equitativo el derecho de contradicción, que obviamente una de las vertientes más importantes del derecho de defensa en juicio. El derecho de contradicción que tiene la defensa y el imputado en el marco de esa declaración, lo va a hacer a través de un intermediario que va a ser el entrevistador o entrevistadora que desarrolle la entrevista del niño en cámara Gesell. Y además debe aprovecharse al máximo ese relato, analizándolo en toda su dimensión, para que todas las partes puedan tener la posibilidad de decir todas y poner de manifiesto, ya sea durante la investigación penal preparatoria o durante el eventual juicio oral, poner de manifiesto todas las cuestiones que consideren de interés, porque además no debemos perder de vista que estamos en presencia de relatos donde los mecanismos de defensa juegan y muchísimo, y pueden producir la contaminación de ese relato. Y podemos ver cuestiones, podemos analizar cuestiones que están en ese relato y que nos van a marcar cuál es el nivel de credibilidad que podamos darle al mismo, independientemente de toda la evidencia de contexto que obviamente también debemos recabar en una investigación de este tipo. Pero lo importante acá es entender que en el marco de este proceso equitativo, nosotros tenemos que llevar adelante algunas medidas de manera distinta a que las llevaríamos en otro tipo de proceso donde se investiga otro tipo de conducta delictiva. Debemos llevarla, insisto, de manera rápida, porque se pierde, porque es una evidencia, es un relato que por el alto nivel traumatizante que tienen estas conductas delictivas en caso de que se hayan producido, producen muchas veces la pérdida del relato, porque el solo paso del tiempo es revictimizante. Debemos realizarlo una sola vez, debemos realizarlo en el ámbito apropiado y con el
con las personas apropiadas para realizar este tipo de la obtención de este relato, y porque la defensa va a tener los mecanismos para poder ejercer su derecho de defensa, pero de manera distinta a los que tiene quizás en una sala de audiencias. Porque esto se hace antes del evento del juicio, y porque esto, la contraexaminación que tiene que realizar la defensa, que puede realizar la defensa, lo hace a través de un intermediario. Por eso entiendo que debemos entender que aquí, en este tipo de procesos, debemos mirar la cuestión desde una óptica distinta, con un cristal distinto. Y el cristal es precisamente ese proceso equitativo, concepto nacido en el caso de Senes versus Suecia, fallo dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Espero haberles sido de utilidad, espero llevarlos a la reflexión, espero que todas estas cuestiones nos sirvan como disparador para poder seguir debatiendo el tema, para poder seguir analizando el tema y para poder buscar las soluciones que aún no han llegado y que necesariamente deben llegar, porque se las debemos a las víctimas especialmente vulnerables, a esas víctimas que necesitan de nuestra ayuda para poder obtener una tutela judicial efectiva. Muchas gracias Adolfo, fue un honor estar aquí y espero volvamos a vernos en breve.